tardes. En este video mostraremos el proceso de nuestra fundición. Explicaremos qué es la fundición, tipos de la industria, tipos de moldes y la importancia que tiene esta en la industria. La fundición es un proceso de manufactura que se lleva a cabo en los materiales, normalmente en los metales, donde se calienta el material hasta fundirse. Luego se deja enfriar en un molde hasta que tome la forma de la pieza deseada. Bueno, hablando acerca un poco de los tipos de moldes más comunes que podemos conseguir para este proceso de fundiciones, encontramos el molde de arena. El molde de arena es un molde muy práctico ya que requiere bajos costos y también trae muchos beneficios. Normalmente se usa para realizar piezas grandes, también te puede entregar un mejor acabado superficial y el molde de arena al final de su proceso te va a entregar una mayor formación de dendritas y un grano más grueso. Tenemos el molde permanente o también conocido como molde de hierro. Este molde se puede usar más que todo para producciones en serie, cuando vamos a realizar más de una pieza y no es necesario desechar el molde, sino que lo necesitamos para más ocasiones. Este molde puede resistir altas temperaturas ya que tiene mejor conductividad térmica debido a su material y es el adecuado para poder realizar la fundición de materiales como acero, aluminio, hierro fundido, etc. En este caso le vamos a enseñar el molde que nosotros utilizaremos para nuestra fundición, que va a ser realizada principalmente con esperma. Entonces, en este caso utilizamos un molde principalmente compuesto por estuco, agua y un buen colado, por así decirlo. ¿Por qué utilizamos este molde y no tal vez uno como el de arena, ya que también son económicamente bien? Hay que aclarar que esto es un proceso con fines educativos, pero hay que tener buena mentoría para poder realizar un proceso de fundición de manera correcta y forma controlada. Entonces este molde cumple con nuestras condiciones de la forma correcta y va a ser un molde totalmente desechable que apenas terminemos nuestro proceso de fundición ya no va a servir más. La importancia de la fundición en la industria. La principal importancia que tiene este proceso es la economía que brinda, puesto que permite reutilizar moldes y materiales. La segunda importancia es la versatilidad que brinda, puesto que permite crear piezas de gran complejidad, pequeñas, grandes, que serían imposibles de crear por otro proceso o serían muy costosos. Las principales ventajas de este proceso de fundición. Primero, alta precisión dimensional. Se pueden obtener piezas con una tolerancia ajustada y así reducir la utilidad del mecanizado. Segundo, excelente acabado superficial. Se pueden obtener piezas con una pared lisa para utilidades estéticas. Tercero, que se pueden fabricar piezas con una geometría compleja, ya que otros procesos de fundición sería imposible. Cuarto, la versatilidad del material. Se pueden utilizar prácticamente todos los tipos de metales, incluyendo aleaciones. Bueno, aquí podemos observar cómo va pasando de estado sólido a líquido poco a poco, ya que va alcanzando de manera controlada su punto de fusión, que es el punto en el que ya el material deja de ser sólido y empieza a transformarse de forma líquida, y mediante se vaya pasando a forma líquida debido al calentamiento prolongado que le estamos dando, se le va añadiendo más material. Bueno, aquí nos encontramos realizando el proceso de vaciado dentro de nuestro molde de estuco para poder obtener como resultado final nuestra pieza que queremos con nuestro molde y nuestro proceso de fundición. Hay que tener cosas en cuenta como la velocidad del vaciado más que todo para poder evitar porosidades en nuestro diseño final. Bueno, aquí nos encontramos realizando el desmontado del molde. Ya tenemos nuestra pieza totalmente en estado sólido. Ya dejamos un buen tiempo a temperatura ambiente y vamos a terminar el proceso de desmontamiento del molde. Esta fue la pieza que nosotros tomamos de base para realizar la fundición. Una pieza de 9/16 y este es el resultado final que tuvimos mediante la fundición con un proceso de vela y un molde de estuco. ¿Qué aprendimos de nuestro proceso de fundición? Bueno, yo aprendí que al final del proceso de fundición
nuestra pieza no queda 100% lisa ni detallada. Al final de cada proceso de fundición debemos quitar impurezas que queden en el material. Bueno, yo pude entender que para cada tipo de material fundido, como en este caso el de nosotros que fue cera, se necesita ciertos tipos de molde. En nuestro caso, que fue hecho de estuco, resiste correctamente la temperatura que llega a alcanzar la cera para estar en su estado líquido. Bueno, yo aprendí que se tiene que tener un buen manejo a la hora de hacer el vertido, ya que si lo vierte muy rápido se pueden crear espacios de aire y así tener porosidad en el material. Bueno, una de las dificultades técnicas que tuvimos a la hora de realizar la fundición fue de que no agregamos algún tipo de lubricante o ya sea cal en el molde antes de realizar el vertido. ¿En qué nos dificultó? A la hora de retirar el material, ya que se había quedado pegado. Bueno, una de las dificultades que tuvimos fue a la hora de crear el molde, puesto que utilizamos el estuco como nuestro material principal para la creación de este. El momento de crear el molde, la pieza de estuco se agrietó, ya que nos hizo crear otro molde de estuco. Bueno, uno de los errores técnicos que tuvimos fue visualizar en nuestras mentes lo que queríamos hacer sin antes investigar ciertas propiedades de los materiales. En este caso queríamos primero hacerlo de aluminio, pero luego de ya llevar y empezar a hacer nuestro proceso de fundición, investigamos un poco y nos dimos cuenta que el proceso de fundido del aluminio está más o menos a los 600 grados Celsius y nuestro molde de estuco aproximadamente a los 300 grados podría tener un tipo de perturbación con el agua y se iba a tender a evaporar y por ende podría dañarse por completo el molde, y a última hora tuvimos que cambiar a otro tipo de material que fue en este caso la cera, que tiene un grado de fusión a los 60 a 90 grados Celsius. ¿Qué mejoraríamos si fuera un proceso realizado con metal en vez de, en nuestro caso, de cera? Primero que todo, podríamos mejorar la parte del molde, ya que para el metal sí necesitaríamos un molde que tenga una mejor conductividad térmica. Ya puede ser un molde de metal, de acero, un molde a presión o incluso un molde de arena. Para nuestro caso nos conviene económicamente y va a ser de un solo uso. Mejoraríamos principalmente, ya que los puntos de fusión de nuestro caso la cera serían de 60 a 90 grados, pero en caso en que utilicemos ya metales como el acero o cualquier tipo de aluminio, ya tendríamos que tener hornos que sobrepasen arriba de los 600 grados o incluso hasta más. Mejoraríamos también teniendo las herramientas necesarias para hacer un acabado superficial, para que pueda ser una pieza lisa. Bueno, ¿cómo se relaciona nuestro proceso de fundición artesanal con los procesos de industria? Primero que todo, nuestro proceso de fundición fue completamente artesanal, realizado con fines educativos, con mentoría profesional. Se realiza directamente para poder entender los procesos de fundición y todo lo que lleva a cabo de él. Se relaciona directamente con la industria, ya que nosotros nos enfocamos en sacar una pieza referente a la que teníamos como en el molde, y en la industria ellos se encargan de sacar piezas en serie con moldes más avanzados, pero son los mismos pasos que realizamos nosotros para poder obtener una pieza con fines educativos en materiales de bajo costo. Bueno, la relación que tiene este proceso de fundición con lo de la industria es que en la industria también se tienen en cuenta factores como el tiempo de vertido, la porosidad y las grietas en los moldes. Bueno, también se relaciona en que nosotros al final se nos quedó la pieza pegada en el molde y no nos dio un acabado liso como lo desearíamos, así que al final nos tocó hacer un proceso artesanal de mecanizado y para quitar impurezas, grietas o algunos pedazos de cera que quedaron pues al separar del molde.